Cordial saludo, sean ustedes bienvenidos a la clase de métodos de entrenamiento de la fuerza. Repasemos. Sistemas energéticos. Es importante revisar este tema de los sistemas energéticos y el continuo energético que participa para poder organizar de manera adecuada los objetivos de la preparación de la fuerza en diferentes poblaciones. En este sentido tenemos que cada uno de los sistemas tiene combustibles e indica si requiere oxígeno o no, el tipo de energía, si es limitada o ilimitada, la disponibilidad de los subproductos, la capacidad, la potencia, la intensidad y la duración. Entonces tenemos que el combustible del primer sistema es el tricosfato de adenosina y la fosfoplatina. Para el segundo sistema, el combustible y la glucosa. Y para el aeróbico oxidativo del tercer sistema, glucógeno, las grasas y las proteínas. ¿Requieren oxígeno? Bueno, el primero no. El segundo de manera limitada, dice que no, pero de manera limitada. Y el tercero sí requiere oxígeno para su producción, para la producción de energía. La producción de energía en este sentido sería ilimitada, está limitada en función de las reservas y esta es muy limitada. La disponibilidad es muy rápida para el primer sistema, rápida para el segundo y es lenta la disponibilidad para el tercer sistema. No hay subproductos, aquí hay subproductos que es el lactato, aquí agua y dióxido de carbono. La capacidad de cada uno de ellos en moles y la potencia en moles. Dice que el más potente es el primero. La intensidad máxima, máxima, submáxima y submáxima, media, baja. La duración entre 4 hasta 8 segundos aproximadamente. Este de 10 a 60 hasta 120, de 2 a 15 minutos, incluso 2, 3 horas o más, dependiendo del sujeto. Como saben, pues, cuando haya disposición de combustible, teóricamente la disponibilidad de energía sería ilimitada. Ya los factores de fatiga vienen dados por otras condiciones relacionadas al sistema nervioso, al agotamiento muscular, por ejemplo. Pero los principios generales del entrenamiento de fuerza tenemos la especificidad, la sobrecarga y la progresión. De esta manera, la especificidad se refiere a considerar los objetivos particulares de cada persona. Por ejemplo, elegir los ejercicios específicos para fortalecer una zona muscular concreta o planificar adecuadamente las cargas de entrenamiento para mejorar el rendimiento en una actividad o deporte concreto. La sobrecarga se refiere a que el efecto positivo del entrenamiento de fuerza depende de que el organismo sea forzado a realizar esfuerzos de mayores magnitudes respecto a lo realizado habitualmente. De hecho, el éxito de los programas de entrenamiento depende del control y la actualización permanente de los estímulos aplicados, lo cual se vincula al tercer principio que tenemos acá, que es el de progresión. Se basa en adaptar la carga de trabajo a las variaciones de rendimiento que van produciendo a lo largo de un proceso de entrenamiento. Entonces, es muy importante considerar las características de los sujetos para ajustar los objetivos y darle un carácter de especificidad al entrenamiento respetando de esta manera este principio. Entonces, continuamos con la sobrecarga. Es importante realizar estímulos que tengan un potencial adecuado dentro de la naturaleza de la carga para producir cambios favorables. Si el estímulo es muy bajo, el cambio no será favorable. Si es muy alto, tampoco será favorable. Por eso que pero debe haber una sobrecarga en un esfuerzo óptimo en cuanto a su magnitud, tanto en volumen como en intensidad, para producir mejoras en cuanto al objetivo que se tenga para la fuerza, ya sea ganancia de fuerza general, hipertrofia, mejoramiento de la potencia, explosiva, y una progresión. Una vez que se ha roto la homeostasis, ese equilibrio biológico con los estímulos adecuados, entonces se debe generar una progresión, un incremento sustancial, tanto en naturaleza como en magnitud, de la carga, para poder buscar un nuevo nivel de rendimiento. Definiciones básicas del entrenamiento de fuerza contra resistencia. Tenemos entonces acá a la repetición, series, máximas repeticiones, valor de una repetición máxima. Repetición. Muy bien. Entonces, la repetición comprende un ciclo de movimiento completo de un ejercicio. Todos sabemos que
refiere, dependiendo del régimen de contracción que se vaya a ejecutar. Las series comprenden un grupo de repeticiones desarrolladas consecutivamente. Están constituidas por un determinado número de ellas. 1, 2 repeticiones, 10 repeticiones. Esto puede hacer 3 series de 10 repeticiones, por ejemplo. ¿Okay? Máximas repeticiones. Se refiere al número de repeticiones por serie factibles de realizar con un peso resistencia a vencer y una correcta técnica de ejecución. En este caso, el sujeto llega al fallo, fatiga muscular momentánea, de modo que es incapaz de seguir realizando repeticiones. Por ejemplo, cuando se realizan 5 repeticiones al fallo, se realizan un máximo de 10 repeticiones para un ejercicio y ya no puede continuar realizándolo. O 10, 15, 20 repeticiones hasta el fallo. Bueno, tenemos entonces valor de una repetición máxima. Entonces, el valor de una repetición máxima es el mayor peso factible de movilizar en un ejercicio cuando se realiza una repetición y no puede ejecutarse la segunda en forma consecutiva. Esto se observa sobre todo cuando se evalúa 1RM, velocidad de ejecución del ejercicio. Se refiere a la velocidad de metros sobre segundo o metro por segundo que alcanza el implemento movilizado, la barra, la mancuerna durante la ejecución de un ejercicio específico. Ritmo de ejecución se refiere a la cadencia o frecuencia de movimiento. Esta puede ser controlada o máxima. Cuando es controlada, se respeta un ritmo de movimiento de cada repetición. Esta característica es de los entrenamientos de fuerza y resistencia, con los que se intenta mantener los niveles de fuerza dentro de los rangos específicos por el mayor número de tiempo, número de repeticiones posibles, cuando se hace un mismo ritmo, la cadencia controlada. Cadencia máxima, no se respeta el movimiento, el ritmo de movimiento, sino que se intenta realizar una repetición detrás de la otra lo más rápido posible. Repetición a la máxima velocidad. En algunos casos, la realización de estos ejercicios a máxima velocidad no implica que también deban ser realizados con la máxima frecuencia, pero se suele alcanzar el fallo muscular a menos que se tenga determinada un número X de repeticiones. Máxima velocidad de desarrollo de la fuerza. Se relaciona con la intención de aplicar fuerza lo más rápido posible, independientemente de la resistencia de cero, o sea cual sea el peso, a qué velocidad puedo mover ese peso, cuál es la máxima velocidad que puedo mover ese peso. Obviamente, mientras más ligera sea la resistencia, más velocidad podrá alcanzar esta acción y viceversa. Pausa de recuperación entre series. Es el espacio de recuperación que abarca desde el momento que se finaliza una serie hasta que comienza el primer movimiento de la otra. Su duración variará según los objetivos propuestos de 30 segundos a 5 minutos. Y podemos hablar allí de micropausas entre series y macropausas entre ejercicios. Macroseries son series gigantes donde se propone realizar una cantidad de repeticiones determinadas con un peso muy elevado como para realizarlas sin interrupciones. La macroserie consta de repeticiones al fallo, entre las que se insertan micropausas de 5 a 29 segundos para poder recuperar parcialmente las energías y completar de esta manera el número total de repeticiones planificadas. Por ejemplo, realizar una macroserie de 20 repeticiones con el 85% del 1RM, introduciendo microseries de 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, de forma creciente. Repeticiones forzadas máximas. Se refiere a realizar algunas repeticiones más, luego de haber llegado al fallo muscular. Este trabajo va destinado a activar el máximo de todas las unidades motoras comprendidas en el movimiento, por lo cual, y debido a que la fatiga se dará solo en un punto rango del recorrido articular donde se produce la mayor deficiencia mecánica, o sea, fase de atasco, donde ya no puedes moverte más. La función del entrenador será asistir únicamente en este punto donde se atasca, desde ahí entra la ayuda. En este punto, zona de recorrido articular, no en los demás donde el movimiento debe ser realizado sin ayuda. Por otro lado, la intención del ejecutante siempre debe ser intentar vencer la resistencia aunque se vea superado por ella. Forzado en supramáxima. Se realizan con las mismas características y técnicas que las repeticiones forzadas, pero se utilizan pesos superiores al 100%, es decir, no se pueden ser movilizadas sin la asistencia del entrenador. Hay una ayuda en todo el recorrido. Ayudas. Es la acción de asistir directamente a un ejecutante cuando se realiza un trabajo específico. Muy bien, vamos ahora con las variables de programación que se utilizan para programar el entrenamiento y después con la variable de control. Empezamos con variables de programación. Tenemos las variables mecánicas, ¿sí? Y variables fisiológicas. Las variables mecánicas comprenden la selección de los medios de entrenamiento, barra, banda elástica, etc.,
el tipo de ejercicio a realizar y el orden en que se realizan cada uno de estos ejercicios en las diferentes sesiones de entrenamiento. Y la variable fisiológica que comprende los aspectos metabólicos y estructurales del tipo de contracción realizada. Vamos con los medios de entrenamiento. Aquí vemos una propuesta de 13 medios de entrenamiento del doctor McLeod. Vamos a repasar cada una de ellas. El primer medio de entrenamiento que él propone habla de medios gravitatorios, pesos libres y máquinas de acción directa de palanca. Ya vemos el manejo de un peso libre a través de la ejecución de una sentadilla profunda. Y aquí vemos un ejemplo de una máquina de palanca donde tiene un eje de giro de función, un brazo de resistencia, un brazo de fuerza, en posición 1, posición 2. Acá no utiliza poleas, sino se utiliza son brazos o palancas. Están las máquinas de poleas con un radio constante, las que vemos por acá, y que comúnmente se utilizan en los gimnasios. Esta máquina dirigida, por ejemplo, este jalón de polea, también le llaman. Este es un sistema de polea, un poco más, no, como los primeros orígenes de esta máquina de polea, utilizado por el doctor Thomas Delorme en 1948 para crear lo que él llamó en su momento el famoso método Delorme, de crear por 10 repeticiones con progresiones incrementales en cuanto al porcentaje del 1R. Medios que utilizan energía cinética. El utilizar estos péndulos, sí, el uso del modelo de péndulo o el uso de medios de péndulo, mejor dicho, para aprovechar la energía cinética del peso que yo pueda generar, pueden ayudar al desarrollo de lo muscular de la fuerza. ¿Dónde se ve esto? Cuando se utiliza, por ejemplo, saltos con mazos y se hace uso del péndulo. Para aprovechar la fuerza, la energía cinética que se transfiere a través de ellos y mejorar el nivel del salto. Medios que actúan por momentos de inercia. Recuerden un poquito de biomecánica, ¿sí? Cuando los ángulos se van cerrando, la velocidad angular incrementa, como se puede ver en este ejemplo para la patinadora de artístico y para este lanzador de disco. Entonces son otros medios que se pueden utilizar. Acá tenemos este, que combina momentos de inercia y energía cinética, le llaman polea cónica o sistema de yo-yo, donde se modifica la aceleración, depende de dónde se enrolle. Si se enrolla más arriba o se enrolla más abajo, la aceleración del movimiento puede verse modificada, ¿ok? Para este sistema de yo-yo. Y donde se modifica el número de pesas en la base del cono. Si se modifica el número de pesas en la base del cono, también puede variar estos momentos de aceleración. Se puede hacer más fácil o más difícil la aceleración por el jalón de esta polea, de este sistema de poleas, pero por sistema yo-yo. Estas máquinas no es común, aclaro, estas máquinas no es común verlas en gimnasio. Esto se utiliza más que todo en centro de alto rendimiento. ¿Sí? Y tiene funciones muy específicas de mejoramiento no solo de la aceleración, sino de estimular tanto la fase excéntrica como la fase concéntrica, porque se genera una resistencia una vez se ha hecho el primer jalón en fase concéntrica. Medios que ofrecen momentos de fuerza variable, CAM, están diseñadas con la intención de ir variando la longitud de los brazos de palanca de la máquina, lo que permite aumentar o disminuir los momentos de fuerza producidos para ofrecer más resistencia en las angulaciones donde los músculos pueden ejercer más fuerza, una ventaja mecánica interna, y menos resistencia en las angulaciones donde los músculos pueden transmitir menos fuerza, hay desventaja mecánica. Por ser considerado un sistema de resistencia de acomodación o isotónico, porque al acomodar la carga se intenta mantener una tensión relativamente constante a lo largo de todo el arco de recorrido articular y los movimientos de fuerza producidos no deberían variar. Pero la exactitud de este sistema CAN es discutida, ya que presenta imprecisiones debido a que sus planes de acción fueron diseñados en base a datos estadísticos de miles de sujetos y donde no se tomaron en cuenta las posibles variaciones individuales a nivel antropométrico, inserciones musculares, técnicas muy específicas. Estos aparatos tampoco se encuentran en los gimnasios, se encuentran sobre todo en el centro de alto rendimiento, en algunos, no en todos es difícil, pero es un medio que existe y que deben conocer. Medios isotónicos. Funciona generalmente por un freno mecánico que les permite mantener la misma magnitud de los momentos de fuerza a lo largo de todo el recorrido articular, de modo que controlan los momentos de fuerza externos generados por el sistema musculoesquelético, variando la aceleración y la velocidad desarrollada dentro de estos valores de fuerza. No son encontrados en los gimnasios, centros deportivos, al igual que otros que hemos mencionado.
como medio de entrenamiento habitual, sino en algunos centros de alto rendimiento, más que nada como medios de evaluación, estos isotónicos, ¿ok? Esto, estos frenos mecánicos te permiten graduar para generar un movimiento en una articulación específica, generalmente es para movimientos monoarticulares. Se asegura la articulación y se gradúa la magnitud de este momento de fuerza que se va a producir a lo largo de todo el movimiento. Están también los medios de fricción. La resistencia de oposición es proporcional al producto entre el coeficiente de fricción existente entre dos cuerpos y la fuerza que las oprime para mantener la junta. Este mecanismo es el que presenta las bicicletas ergométricas, donde a medida que se incrementa la fuerza se presiona las dos superficies. Este se actúa con un freno de pastillas y este actúa con freno. Esto es un ciclo ergómetro. Esto puede actuar con frenos de magneto o también se utilizan los frenos de correa. Están graduados para obtener la potencia mecánica producida. Acá se puede obtener potencia mecánica producida y tiene interfaz con el computador. Medios de entrenamiento de fluidos y gases. Estos comenzaron a tener gran auge cuando en los viajes espaciales surge la necesidad de crear un modo de entrenar la fuerza que no dependiera de la gravedad, porque una de las consecuencias de la microgravedad es el deterioro de la estructura orgánica. De esta forma, para poder combatirla, se buscó ejercicio con sobrecarga utilizando este tipo de medios. En órbita, los sistemas que actúan por la acción de la gravedad, como los pesos libres, pierden el valor, porque no hay gravedad. Por lo cual, entonces, se utilizaron estos medios de máquinas hidráulicas y neumáticas que permitieran entrenar la fuerza muscular utilizando otros principios, en este caso fluidos y gases. Deformación de la estructura. Bueno, elásticos, muelles. En esta categoría encontramos la banda elástica, cuyo nivel de resistencia es proporcional al producto entre la distancia a la cual el cuerpo elástico es estirado por encima de la longitud del reposo y la constante que refleja las características físicas de la componente elástica. ¿Dónde se observa esto? Bueno, cuando más se estira la banda, mayor resistencia va a ofrecer. Todos los movimientos comienzan con poca resistencia y finalizan con gran resistencia, llegando a hacerse el máximo en casi estáticos en el punto de finalización de ese movimiento. Medios isocinéticos, ¿sí?, que controlan la velocidad. Son máquinas diseñadas para mantener la velocidad del movimiento constante. Este tipo de dispositivos no se programa la resistencia ni la fuerza a realizar, sino la velocidad a alcanzar. Es decir, se producirá mayor momento de fuerza a la velocidad programada. Los medios isocinéticos no se encuentran en los centros deportivos, sino en laboratorios biomecánicos o centros de alto rendimiento, lo que permite velocidades limitadas de movimiento hasta 300 o 500 grados por segundo. Son utilizados fundamentalmente para rehabilitación, mientras que los que permiten velocidades más elevadas, superiores a los 1000 grados por segundo, pueden utilizarse para desarrollar direcciones de fuerza y velocidad. Otro medio de entrenamiento es estimulación vibratoria. Estos aparatos ya se consiguen hasta por ventas de TV, ¿sí?, donde partiendo de un principio de propiocepción, pero con los estímulos vibratorios o de inestabilidad, se puede generar también puntos de tensión importantes, tétanos de tensión importantes para mejorar eh, la estructura y los componentes neuromusculares, mejorando de esta manera la fuerza. Y finalmente tenemos la electroestimulación, donde dependiendo de los hercios, de la frecuencia de estímulos, también se pueden generar estímulos involuntarios, contracciones involuntarias partiendo de un estímulo eléctrico que genera un aparato o un TENS, o este TENS también denominado. Bueno, vamos ahora con los tipos de ejercicios. Ya hablamos de los medios, ahora vamos con los tipos de ejercicios dentro de las variables de programación. Tenemos los ejercicios deportivos, ejercicios especiales o específicos, ejercicios auxiliares, hablando de motores principales, suplementarios y asistentes. Dentro de los motores principales, todos los ejercicios que comprendan grande musculatura, que guarde una relación importante con las características mecánicas y morfológicas propias del deporte, es decir, donde los grupos musculares importantes de un deporte se vean involucrados, sirven como motores principales. Aquí vemos algunos ejemplos que pueden ser utilizados como motores principales: cargada, cargada en un tiempo, sentadilla por detrás, sentadilla por delante, el jerk, ¿sí?, el elite jerk, que después de hacer la cargada se hace un salto, un empuje, ¿sí?
viene siendo arranque, movimiento de arranque, el hip con barra o estocada con barra, también llamado. Ejercicios suplementarios, fíjense lo siguiente. Estos ejercicios podrían ser motores suplementarios y viceversa. Son como los anteriores o incluso los anteriores pueden servir. Hay una variedad muy amplia de ejercicios que pueden ser motores principales o suplementarios. ¿Cuál es la particularidad? Que un ejercicio que tenga como motor principal para un deporte de repente para otro puede ser suplementario. Por ejemplo, el split float saltando puede ser un ejercicio motor principal para el fútbol, pero puede ser suplementario para el voleibol. ¿Okay? Y los ejercicios existentes, este tipo de ejercicios de vital importancia, la relación de grupos musculares antagónicos, por ejemplo, entre el femoral y el cuádriceps, ¿sí? Cuando se hace el estímulo acá, de isquiotibiales y femorales, pues, el pull nórdico, o la estabilidad de la columna y la pelvis, como se ha visto en los abdominales o los lumbares, ¿sí? Aquí buenos días, este ejercicio de core, ¿sí? Aquí hay un ejercicio antagónico para los isquiotibiales, que es esta máquina dirigida de cuádriceps. Aquí hay un ejercicio antagónico para los bíceps o para favorecer también el movimiento y la estabilidad en un press banco, que viene siendo el tirabuzón de tríceps. Todos estos ejercicios son ejercicios asistentes. ¿Y en qué orden se ejecutarán? Bueno, Kramer dice, y Fleck dice que se va a empezar por los multiarticulares, principalmente. Esto lo vamos a desglosar más adelante. Ellos mismos antes hablaban de que los que se realizan al inicio del entrenamiento se ejecutan con técnicas de movimiento más adecuadas y se realizan y se obtienen los mayores beneficios, ¿ok? Respecto de lo que se realizan al final. O sea, si tú vas a priorizar algo, pues colocarlo de primero. Hassigua relación y colaboradores relacionan el orden con la priorización. Ellos hablan de una fase de adaptación, pero personalmente me gusta trabajar bajo estos principios. Bomba también lo señala de esta manera: una fase de adaptación anatómica, hipertrofia muscular, iniciando por los ejercicios en las zonas más débiles, una fase de fuerza máxima. No quiere decir que va a ser solo fuerza máxima, usted puede buscar la fuerza máxima a través de fuerza, resistencia, peso bajo, iniciando por motores principales, siendo lo más importante para el rendimiento específico. Una fase específica que está destinada al incremento de la potencia de movimiento. Ya los movimientos son más rápidos, ya se busca estresar a la articulación un poco más con intensidades elevadas en cuanto a los porcentajes relativos a algunos RM, comenzando por ejercicios que demanden más potencia y mantengan similitud mecánica con los deportivos, un levantamiento olímpico o cualquier otro ejercicio explosivo que maneje magnitudes en cuanto a la intensidad alta. Fase, pero también de velocidad de movimiento bastante alta, elevada. Fase de competición. Se inicia con ejercicios específicos, siempre con énfasis en la potencia de los movimientos, o sea, saltos, ejercicios de levantamiento, y allí ya se incorporan algunos movimientos propios de deporte que puedan servir de transferencia. Bueno, desglosamos ahora la primera, que dice que empezar con los multiarticulares. ¿Qué decía Kramer? Comenzar por ejercicios articulares más complejos y finalizar por monoarticulares simples. Cualquier ejercicio nuevo o por orden va al inicio de la sesión para realizarlo sin fatiga. O sea, cualquier otro ejercicio debe comenzar, que vaya a aprenderse, empiece por él para realizarlo sin fatiga y poder favorecer el aprendizaje del motor. Comenzar por ejercicios que comprendan grandes masas musculares y finalizar por los que implican menor masa muscular. Cuando se realicen sesiones por el uso de zonas complejas, es decir, si un ejercicio se entrena en fuerza máxima y otro en fuerza de resistencia, se debe iniciar con el que implique mayor velocidad de movimiento. Un ejemplo de todo orden sería iniciar con fuerza explosiva, potencia, fuerza máxima y resistencia. Cuando se vaya a hacer uso de zonas complejas, esto no es para todo, esto es para sujetos suficientemente adaptados. Ya vamos a ver más adelante qué pasa con una propuesta inversa. Si el objetivo es fortalecer zonas débiles o desequilibrios musculares, se le va a dar prioridad a estos ejercicios. ¿Por qué priorizar otros más complejos si necesito fortalecer primero zonas débiles? Entonces, enfoca con eso. Cuando se requiere que un ejercicio precedente potencie y no interfiera con el siguiente, se puede realizar bajo volumen de repeticiones de un ejercicio menos específico en zona de fuerza máxima, ¿sí?
Esto para buscar un reclutamiento motor mayor y potenciando de esta manera la ejecución de un ejercicio más específico desarrollado en la zona de fuerza explosiva. Si ganas reclutamiento motor con volumen muy bajo, cuando vayas a hacer el movimiento de fuerza explosiva, seguramente vas a producir más potencia. Si bien esto no concuerda con esta organización que se da en el punto 3, permite potenciar la especificidad de los sujetos suficientemente adaptados. Tienen que estar suficientemente adaptados. Esto no sirve para iniciar ni con deportistas no. Ojo. Para la zona de fuerza, resistencia y desarrollo muscular, al preparar ejercicios agonistas y antagonistas, así como de tren inferior y superior, cuando se quiere hacer ejercicio de trabajo de adaptación anatómica, sobre todo. La intensidad. ¿Qué sucede entonces con la intensidad? En los ejercicios de fuerza ha sido comúnmente asociada por el porcentaje de peso utilizado. Al considerar la velocidad de movimiento, la intensidad de los esfuerzos musculares podría estimarse con mayor precisión por medio de la potencia mecánica producida. Entonces, no solo es el peso, también es la velocidad. Debemos considerar la velocidad del movimiento. Acá vemos un ejercicio, un ejemplo, perdón, de manifestación de potencia de acuerdo a la curva fuerza-velocidad para ejercicios de empuje. Fíjense que se sucede, esta manifestación de potencia disminuye en la medida que aumenta los porcentajes del 1RM. ¿Okay? Entonces estarían aproximadamente en una zona media entre un 50 y 60% del 1RM la manifestación de potencia, o sea, la mejor velocidad producida para un peso muy elevado. Ya después disminuye la velocidad al aumentar el peso. Entonces ya no es una manifestación de potencia, ya entraremos en zona de fuerza resistencia de pesos altos o fuerza máxima, dependiendo de la velocidad de movimiento, del número de repeticiones, la pausa entre series que se vaya a utilizar. Mientras que para ejercicios secuenciales, o sea que requieren más de un movimiento, como los levantamientos olímpicos, por ejemplo, aquí tenemos la cargada, la primera fase de la cargada. Si bien la fuerza y velocidad muestran una relación inversa, la caída de esta última, de la velocidad, con relación al incremento del peso del ser, no es tan marcada como los ejercicios de empuje, como lo anterior. Por lo tanto, la potencia crece hasta alcanzar los valores más altos con peso superior al 70%, del 1RM. Entonces, la máxima potencia no se manifiesta alrededor del 50%, es más alta, alrededor del 60-70%. Hay que tener esto en cuenta para la organización de las zonas de entrenamiento en función del ejercicio. Tengan todo esto guardadito porque les va a hacer falta en el entrenamiento deportivo. Volumen. Continuando con las magnitudes, ya vamos entonces a jugar el volumen. Idealmente el volumen de los entrenamientos de fuerza debería ser considerado por la cantidad total de trabajo realizado como en Julius o a partir de la fuerza aplicada en newtons, por la distancia o el tiempo en el cual se aplique dicha fuerza. Sin embargo, es bastante complejo hacerlo para la práctica. ¿Qué más sería más sencillo? Poder cuantificar las cargas de trabajo en los entrenamientos de fuerza a través del volumen relacionado con los kilogramos totales movilizados durante el entrenamiento de sesión. ¿Cómo será eso? Bueno, ¿cuántas repeticiones realizo? ¿Y cuánto peso estoy movilizando? Por ejemplo, este sujeto realizó 3 por 10 repeticiones con 30 kilos, estaría movilizando 900. Sin embargo, otra forma es registrar la cantidad total de repeticiones con relación al porcentaje de peso movilizado. Eso se denomina volumen por ciento. Tenemos un ejemplo acá para un ejercicio de 1RM sentadilla profunda. El sujeto A alcanzó en el 1RM 100 kilogramos, el sujeto B 50 kilogramos. Y va a hacer ambos van a hacer un ejercicio de 3 por 10 repeticiones con 30 kilogramos. Esto sucede mucho en los deportes, le colocan la misma barra y el mismo peso a todo mundo. Ambos estarían moviendo, sí, perfectamente los 900 kilos como volumen total. Sin embargo, cuando se hacen los cálculos del volumen por ciento, 3 por 10 repeticiones para estos 30 kilos para el sujeto A representa apenas el 30% de su 1RM. Se multiplica 3 por 10 por 0,30, está moviendo 9 veces volumen por ciento, es decir, está moviendo 9 veces en total su 1RM con ese ejercicio. Mientras que el sujeto B, estos 30 kilos representa el 60%, el doble. Entonces 3 por 10 por 0,6, que representa el 60%, estaría moviendo 18 veces su 1RM, es decir, un 18 volumen por ciento. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes cómo es importante llevar este volumen relativo al porcentaje de 1RM de cada uno, para poder saber si en realidad está haciendo más o menos trabajo. En este caso, el sujeto B está acumulando muchísimo más volumen, el doble del volumen que el sujeto A.
Entonces eso es una variable a considerar. Bueno, ¿cuáles serán los volúmenes adecuados? Hay volúmenes mínimos, medios y máximos. Vamos a empezar por el mínimo. La cantidad menor de trabajo necesario para desencadenar las adaptaciones deseadas, aunque no alcance el mayor grado de adaptación posible. Esto puede servir para cambiar de mantenimiento de recuperación. Los volúmenes mediden la cantidad de trabajo que se pueden aplicar por un plazo relativamente prolongado y que determinan un incremento progresivo de rendimiento, que sería el ideal. Y los volúmenes máximos, el límite a partir del cual los beneficios ya se estancan. O sea, hasta ahí. Si usted exagera en ese volumen máximo, en ese volumen, podría reducirse el rendimiento. ¿Ok? Si esta aplicación de volúmenes máximos se prolonga, también el tiempo podría reducirse. Entonces, si exagera los volúmenes, el rendimiento va a ser inadecuado, se podría generar una sobrecarga. Ajá. Tenemos acá otro cuadro para volumen. ¿Qué sucede acá? Los volúmenes aconsejados por grupo muscular para mantener o mejorar la fuerza sujetos con diferentes niveles de rendimiento. Volumen mínimo de 1 a 3 series, aconsejado para quienes novatos de por las primeras 4 semanas. Avanzado deportista en los microciclos de mantenimiento durante el periodo competitivo. Ojo, en el periodo competitivo también se hace fuerza. Mucha gente deja de hacer fuerza en el periodo competitivo. No, señor, tiene que hacer fuerza. Se puede perder todas las ganancias si no mantiene los niveles de fuerza en ese periodo. Volumen medio-bajo, de 4 a 6 series, aconsejado para novatos luego de cumplir un periodo de adaptación. Aquí sí, primeras 4 semanas hay periodos de adaptación que se pueden prolongar entre 8 y 16 semanas. Ojo con eso, mucho cuidado. Volumen medio alto, de 6 a 8 o 9 series, ¿para quiénes? Para deportistas más avanzados, que se puede aplicar durante 3 a 4 microciclos seguidos. Luego se aconseja aplicar un microciclo de volumen bajo para recuperar. Y volumen máximo de 9 hasta 10, hasta 12 series, perdón, para deportistas de alto rendimiento en deportes donde la exigencia de fuerza sea importante. Se aplica solo en las etapas de desarrollo por un microciclo de impacto. Para nosotros sería el choque, ¿sí? En el caso de vamos a trabajar periodización contemporánea, no periodización clásica, perdón, no contemporánea, luego de realizar un microciclo de descarga, ¿sí? Y luego realizar después de esto realizar un microciclo de descarga, un microciclo recuperatorio. Ahora vemos los volúmenes para entrenar la fuerza con ejercicio contra resistencia, considerando los objetivos perseguidos. Si el objetivo es recuperar fuerza, desarrollar fuerza o mantener fuerza, por grupo muscular se pueden hacer de 3 a 5 series para recuperar, de 6 o un máximo de 12 en alto rendimiento para desarrollar y para mantener de 1 a 3 series. Totales por entrenamiento, de 8 a 15 para recuperar, de 27 a 30 series en total, independientemente del número de ejercicios que vaya a utilizar, de 27 a 30 series, y para mantenerlo de 6 a 9 series. Aquí vemos recomendaciones acerca de la longitud, de la pausa de recuperación necesaria para entrenar cada zona de entrenamiento. Entonces estaremos hablando ya de la densidad. ¿Cuánto tiempo voy a descansar? ¿Sí? ¿Cuánto voy a descansar entre series? La longitud de la pausa, por su carácter, como su carácter, ya sea activo o pasivo, influye en el grado de recuperación, determinando las variaciones en los procesos energéticos y el tipo incluso de unidades motoras reclutadas a medida que transcurre el entrenamiento. Estas diferencias pueden afectar la velocidad de potencia producida en los esfuerzos sucesivos y por lo tanto modificar las zonas de trabajo y los efectos del entrenamiento global. Si estoy trabajando en zonas de fuerza máxima de 1 a 3 repeticiones de 2 a 5 minutos, lo que es importante, más de 3, 5 minutos, si estoy haciendo más de 2 series, hacer más de 2 minutos, pausa, etc. Si estoy trabajando en zonas de fuerza resistencia, fíjense, pesos altos, pesos bajos, y quiero ganar hipertrofia de 30 segundos a 1 minuto, fíjense qué sucede, los Ignacio lo dice, se ha visto, pues, he escuchado muchos casos, ¿no? Si quieres ganar masa muscular, tienes que descansar 4 o 5 minutos por serie. No estás ganando masa muscular, estás orientándote hacia la resistencia muscular. Si quieres ganar masa muscular utilizando fuerza de resistencia por encima del 70%, por debajo del 70%, las micropausas deben ser cortas, no pueden ser tan amplias. ¿Okay? Si estás buscando fuerza de velocidad con peso ligero debajo del 60%, o sea, apuntando más hacia lo explosivo, fíjense cómo deben ser las pausas. Y si estoy apuntando hacia la potencia, o sea, la ganancia de mover la mayor cantidad de peso posible en la menor unidad de tiempo, entonces las pausas, fíjense cómo deben manejarse de acuerdo al número de repeticiones. Vamos ahora con las variables de control, una vez vistas las variables de programación.
Algunas variables de control comunes son el análisis de la respuesta electromiográfica. Aquí tenemos un electromiógrafo, ¿sí? Colocado un sujeto para un movimiento de sentadilla libre sin peso, aquí con sentadilla libre con peso, y cómo responde cada uno de los grupos musculares, la frecuencia de estímulo medida a través del electromiógrafo de todos aparatos que son difíciles de tener, el personal está también calificado para tenerlo nosotros de uso diario en el entrenamiento. Otra manera es hacerlo a través de la respuesta metabólica, la respuesta que pueda tener a nivel de proteinuria, la respuesta que pueda tener a través de eh, los niveles de algunas enzimas, las respuestas que puedan generarse también eh, a través de la creatinquinasa, ¿sí? O de CPK, de la creatinfosfoquinasa, ¿sí? De estas enzimas, para ver cuánto daño muscular se ha producido. Pero eso genera dinero, analizar esas respuestas metabólicas hormonales o las respuestas electromorales. Otra de las maneras sencillas de hacerlo es a través de la escala de percepción del esfuerzo libres, o cuáles son los niveles de fuerza que se están desarrollando. Obviamente, controlar las variables de programación, las velocidades, las intensidades, los volúmenes, todo eso para tratar de acertar lo máximo posible en la zona y en el objetivo que estamos buscando por cada sujeto. ¿Okay? Nada más esta diapositiva es un módulo de entrenamiento deportivo. Esto se va a agregar muchísimo en la materia que viene. Métodos de entrenamiento. Ahora sí vamos a entrar con los métodos. Métodos de preparación general de la fuerza. Entonces, estos métodos de preparación general de la fuerza se aplican cuando se realizan ejercicios mecánicamente diferentes al objeto de la especialidad deportiva y no se respetan tampoco las manifestaciones de fuerza del deporte. Por ejemplo, cuando en los deportes de conjunto, donde predominan las acciones de fuerza explosiva o resistencia de fuerza, se realizan ejercicios auxiliares, sentadilla, press banca cargada, para mejorar la fuerza de resistencia y la fuerza máxima, porque estas dos son bases. Usted tiene que mejorar la fuerza de resistencia o la fuerza máxima para poder producir mayor explosividad o mayor resistencia propia. Pero ¿para qué voy a hacer yo fuerza máxima? Porque mi deporte no es así. Sí, es verdad, pero si usted mejora la fuerza de resistencia y mejora la consecuencia la fuerza máxima, usted va a poder generar mayores niveles de fuerza explosiva. Además de que generas una mejor adaptación para poder exigir al sistema osteoarticular a través de esos movimientos explosivos de potencia posteriores. Y esto de la preparación de las fuerzas específicas, al igual que el caso anterior, se realizan ejercicios mecánicamente diferentes a los objetos de la especialidad, pero ya se buscan las orientaciones metabólicas que requiere cada deporte. Por ejemplo, cuando en el deporte de conjunto, si predomina la fuerza explosiva, se realizan sentadillas explosivas con algunas características balísticas para mejorar la fuerza explosiva del tren inferior. Variantes o submétodos de estos anteriormente mencionados. Bueno, repeticiones y pausas es el más común. Comprende series de más de 3 repeticiones sin llegar al fallo muscular, alternadas con pausas completas, y permite mantener la velocidad o potencia en los movimientos según la zona que vaya a estimular. Entonces se entrena en la misma zona de fuerza en toda la serie sucesiva, o incompletas donde la potencia de los movimientos cae y la zona de fuerza varía a medida que sucede la serie. Pero este es el más común. Hay otro que es series continuas de rechazo o fallo muscular, pueden hacerse de 3 formas diferentes: realizando una sola serie única hasta el fallo muscular por tiempo o por número de repeticiones, varias series en donde se llega al fallo muscular en todas, o con una variante del método de repeticiones en donde las primeras series no se llega al fallo, pero sí se alcanza este punto de agotamiento en la última serie. Esto también lo he visto en sujetos muy nobles, y esto es un error. Ni en sujetos nobles ni poco entrenados no deberían llegar al fallo muscular hasta que no tengan una adaptación suficiente. Si se hacen los cálculos del volumen por ciento, estaría en un volumen por ciento demasiado elevado, que podrían causar un daño más que un beneficio. Esfuerzos únicos. Consiste en series cortas de 1 a 3 repeticiones, alternadas con pausas completas de recuperación. Esto sí, eso generalmente solamente para evaluar o en algunos momentos que se quiera hacer estímulos de fuerza máxima, ¿sí? Hay otro método que es para mejorar la fuerza aplicada en los movimientos específicos, un método complejo de transferencia. Son los métodos utilizados para mejorar específicamente el rendimiento en los movimientos específicos de cada deporte. En este caso, la fuerza se expresa en estrecha relación con la capacidad motriz, velocidad, resistencia a realizar acciones específicas que mantienen una estructura mecánica muy similar de los objetos deportivos. Por ejemplo, usted puede hacer una cargada e ir a transferir a saltos donde se simule el movimiento específico, o ir a transferir a un movimiento específico que involucre miembros inferiores, o hacer un press banco, ¿sí?
y ir a transferir de una vez a un movimiento que simule su movimiento específico para tren superior. Entonces aquí juega un papel muy importante en la transferencia que se debe hacer tanto en velocidad como en resistencia, dependiendo de la orientación y las características del deporte. Organización de entrenamiento de la fuerza. La organización se refiere al formato con que se realizan sesiones de entrenamiento. Está muy relacionada con los objetivos perseguidos. Va a depender fundamentalmente de otras variables, como del tiempo disponible, el número de personas en la sesión, nivel de rendimiento, la infraestructura, los medios de entrenamiento que estén disponibles. Existen dos formas básicas de organizar la sesión, modelo horizontal y modelo vertical. Los horizontales son los más comunes. Comprende la realización por series y pausa, recordemos el método de series y pausa, hasta finalizar la cantidad de trabajo prescrito para cada ejercicio y luego se pasa al siguiente. ¿Sí? Hago un ejercicio, después hago otro, después hago otro. Este tipo de organización suele realizar los ejercicios más importantes, o sea, los motores primarios y después los suplementarios para finalizar con los asistentes, como recomienda Cram. Y los modelos verticales implican la realización de los ejercicios de forma circular, es decir, se hace la primera serie del primer ejercicio y la primera serie de todos los ejercicios, después la segunda serie de todos los ejercicios, después la tercera serie de todos los ejercicios. Ese es el modelo vertical. Poco usado, pero bueno, es importante que conozcan que existe. También están los sistemas para aplicar el entrenamiento. ¿Okay? Y así como se puede utilizar en cualquier otro componente de la fuerza, también existen estos sistemas. El sistema piramidal, bueno, donde se hace un incremento, una progresión, una regresión de las repeticiones, ¿sí? Y de los porcentajes a medida que incrementa, que se avanza en la pirámide, se disminuye el número de repeticiones, pero se aumenta en la intensidad de las mismas. Esta es una pirámide truncada donde se eleva el número de repeticiones, pero se hace una meseta, ¿sí? Acá se hace una meseta corta para volver a disminuir. Están estas pirámides invertidas donde se hace una subida y una bajada, o estas donde se hace primero la bajada y después la subida. Estas pirámides chatas le llaman también, donde se hace una subida, una estabilización por un número de X de repeticiones y después se hace una disminución. También está el sistema de organización por repeticiones estables variando el peso. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, press banco, sentadilla profunda, inclino cargada, 3 ejercicios. Las repeticiones para todos son las mismas, 3x6, 3x6, pero se varían los pesos. En la primera 50, al 60, al 70%, al 60, al 70, al 80%, al 50, al 60, al 70%, es una variación en el peso. Y hay otra que es con peso estable. Aquí vamos a hacer al 70% en un RM, pre-banco, sentadilla profunda, clino cargada, variando el número de repeticiones. Pre-banco 3x12, sentadilla profunda 3x10, clino cargada 3x8, pero siempre al 70%. Es un sistema de organización con un peso estable. Aquí vemos otro ejemplo, al 60% en un RM, donde hay un peso estable y hay repeticiones estables. Usted decide si varía o no las repeticiones. Aquí variamos las repeticiones y aquí no. El sistema de organización en escalera, donde hay un sentido, en este caso es incremental, puede haber también una escalera decreciente, ¿sí? Donde hay un aumento, o también se puede presentar una escalera decreciente, donde hay una disminución de la intensidad en la medida que se avanza en la serie de entrenamiento de fuerza. Y el sistema de oleaje que vemos acá, que se realizan repeticiones en diferentes porcentajes variando como la bola, variando los porcentajes y variando los volúmenes también, tanto en porcentaje como en repetición, variando. No hay una norma estándar, sino que usted hace las variaciones a criterio suyo como entrenador. Bueno, mis amigos, los grandes conocimientos engendran grandes dudas y debemos tener en cuenta que sabemos solo una gota en este mar de conocimiento. El ignorante conoce que no sabe y no busca el conocimiento. El inocente desconoce muchas cosas, pero siempre busca aprender. Muchas gracias, ha sido un placer compartir con ustedes. Espero sea de utilidad toda esta información y que saquen mucho provecho, no solo en esta cátedra, sino en la siguiente, donde vamos a empezar a dosificar fuerza para el curso de entrenamiento deportivo.